Así de caro es el haya o no INETO. haya elecciones, nos cuesta el INE, nos costó el año pasado 210 pesos por cada persona inscrita en el padrón, haya votado o no haya votado. 210 pesos, haya o no haya elecciones. Para este año 2023, de pesos de presupuesto base y adicionales para una cartera institucional de proyectos, 2.600 millones de pesos. Pero si nos damos cuenta, Rosalba, ¿En al total igual, cuánto sería? 24. en total serían 10, es que están pidiendo, aparte de eso, estamos hablando de más o menos 14.400 millones. Pero están pidiendo un presupuesto precautorio, que yo no le veo ningún problema en caso de que se haga de 4,000 una millones, consulta ¿no? popular de 4.000 millones, pero que no se entiende por qué no podría salir del presupuesto base. O sea, el INE como que nos quiere acostumbrar a los mexicanos que aparte de pagar una nómina bastante abultada, cada consulta se tendría que pagar aparte. Cuando uno dice, tradicionalmente, históricamente, el monto mayor siempre se ha ido al llamado presupuesto base. Por ejemplo, el año pasado, 20.000 millones. El presupuesto base, casi 11.000 millones. Es decir, la mayor parte. Y esta vez también cierro mi comentario, Rosalba. Le tenemos que pagar a 600 altos cargos 1.200 millones de pesos al año, en promedio 2 millones de pesos anuales a cada uno de los 600 altos cargos del INE, en promedio lo que no gana ningún profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro con doctorado o postdoctorado, que son 167,000 pesos mensuales, cada uno de los 600 altos cargos, que más o menos yo desglosé revisando la nómina que propusieron el año pasado, 121 asesores, 297 directores y directoras, 55 coordinadores, 462 jefes, 9 titulares. Bueno, pues yo ordené en Excel de mayor a menor y vi que los primeros 600 altos cargos se llevan 1.200 millones de pesos anuales. Justamente una de las propuestas de la reforma es reducir el gasto de este enorme aparato que otros países no tienen, que en otros países no tienen los sueldazos que tienen los altos cargos del INE, que no se entiende por qué cobran 167,000 pesos mensuales si aparte tienen que contratar a 10 asesores, que no se entiende por qué Lorenzo Córdoba pagó 12 millones de pesos a alguien externo del INE para que le hicieran su informe. 12 millones de pesos pagados a alguien para que me haga un informe. Yo no me imagino aquí a nuestra rectora de la universidad contratando un servicio de 12 millones de pesos para que le escriban su informe. No veo a mi director de facultad pagando 3 millones de pesos a alguien externo para que me haga un informe. Claro. O sea, esto es una actitud de derroche que en un país con tantas necesidades, en un país donde el neoliberalismo dejó una herencia de 60 millones de pobres, no se entiende. Imagínate lo que pide el INE. Queremos 4,000 millones de pesos más en caso de que se haga una consulta popular. En Suiza se han llevado a cabo 306 referéndums, en Italia 74 referéndums en 74 años. Yo no veo a los italianos gastándose 4,000 millones de pesos cada año, porque en promedio son las consultas que hacen, y en Suiza más. O sea, es algo, para mí, uno de los puntos centrales de la reforma con la que yo estoy de acuerdo, es con reducir este gasto excesivo, muy parecido a lo que es un derroche, una élite dorada, una burocracia dorada, una cúpula dorada, ganando estos sueldazos, pero además teniendo que pagar asesores, incluso externos. Y bueno, todos sabemos quiénes hacen la chamba. Yo me imagino, bueno, si los consejeros del INE tienen prácticamente 300 directores de área, ¿qué hacen estos 300 directores de área? Y tienen a 462 jefes.
¿Por qué tan caro? Eso no lo han desglosado y creo que si se vuelve a publicar, que sí va a ser probablemente en el Diario Oficial de la Federación, cuando se publique el presupuesto, a mí me gustaría volver a tener un documento como el que tuvimos el año pasado, en donde nos muestran los sueldos. Ahora, no vienen otras cosas, ¿eh? No vienen que seguros de gastos médicos mayores, etcétera, etcétera. El fideicomiso. Fideicomiso, retiros, etcétera. Retiros. Pero pues el INE ha ido creciendo. En 2014 su presupuesto era de 7,000 millones y el año pasado, en 2021, 20,000. Para 2022 se les dio menos dinero, que no es recorte, pues porque tiene que ver también con los procesos electorales. Bueno, ese es un punto que creo que como mexicanas y mexicanos tenemos que tener claro. Tenemos quizás el aparato electoral más caro del mundo, más costoso del mundo, sin ninguna justificación. No es posible que Estados Unidos se gaste la mitad por cada votante que en México, o que en México se gaste el doble. ¿Por qué? El INE nos tendría que explicar por qué. Tendrían que desglosar su nómina para que mexicanas y mexicanos nos damos cuenta por qué se han gastado estos 20,000 millones de pesos el año pasado, por qué ahorita están pidiendo 14,000 millones de pesos, un poco más de 14,000 millones de pesos. A mí sí me gustaría Pues, saber ¿por qué y en por qué, qué es dinero no? público. Exacto. ¿Por qué y en qué?